Tocayo. Buenas noches, amigas, amigos. Como todos los lunes a las 8 de la noche tenemos nuestro programa sobre las adicciones. El día de hoy nuestro invitado permanente, el psicólogo Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí con el gusto de estar con todos nuestros amigos en el programa de Tu Diputado TV. Bien, amigos, pues queremos continuar, mejor dicho, con lo que la sugerencia, más bien lo que nos solicitaron vía internet nuestro auditorio, en el sentido de toda la situación preventiva o cómo detectar en la familia una persona que tiene un problema de adicción. Veíamos la sesión pasada de una serie de características que empieza a presentar el adicto, el alcohólico. Hablamos mucho del problema del alcohólico cuando tiene ya en sí mismo el problema de la adicción. Veíamos sobre algunas casas de recuperación, nos comentabas acerca de que no a todos les funciona ese tipo de terapia. Hablamos un poco de la terapia de Alcohólicos Anónimos y también quedamos en que hay personas que les surte perfecto efecto este tipo de terapias de Alcohólicos Anónimos, y hay personas que tienen ya un problema mental más profundo, que es lo que tú nos comentabas, que en la situación de los Alcohólicos Anónimos hay una cuestión volitiva. La persona consciente y voluntariamente se acerca a este tipo de grupos y trata de recuperarse, o en muchas ocasiones se recupera. Pero también hay una serie de personas que, a pesar de ir a este tipo de grupos, después son internados en estas clínicas que hemos comentado, y que aún así, saliendo de esos lugares de internamiento, presentan otra vez el mismo problema y vuelven a la misma situación, a la misma adicción, a la misma droga, al mismo alcohol. Entonces tú nos comentabas, juzgo yo atinadamente, que debemos clasificar, por decirlo de alguna forma, el problema que puede tener nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro conocido, para inducirlo exactamente en un programa que sea acorde a la problemática que está presentando. ¿Qué nos podías comentar sobre todo lo que estábamos viendo, Ramón? A ver, es que ya son muchos puntos los que tocaste ahorita de refilón. Primero, ¿por qué le damos más pie al alcohol que a otras sustancias? Primero porque en la práctica médica está más estudiado el problema del alcoholismo. Sí, es decir, llevamos muchos años de alcoholismo, del alcohol dentro de la sociedad, y relativamente poco de las demás drogas, ¿no? Entonces se ha estudiado más este caso. Segundo, como droga legal es donde se puede recurrir más la gente, y entonces hay más número de alcohólicos que de otras sustancias. Sí, bien, la clasificación que están viendo ahorita los neurólogos, y cito entre paréntesis, acaba de salir un muy buen libro, además muy barato, que de la colección Como Ves, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor Próspero García, Próspero es apellido, Óscar Próspero García, que se llama Adicciones. ¿Sí? El libro cuesta 60 pesos, entonces está regalado. ¿Sí? Y viene un análisis de lo que pasa en el cerebro con las drogas. Ya dejo el comercial libresco aparte. Resulta ser que en los alcohólicos, de 5 alcohólicos, 3 tienen un problema mental primario, ¿sí? Y en las sustancias no legales, marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, encontramos que 4 tienen un problema mental. O sea que es más agudo el problema mental entre las personas que recurren más a las drogas. A la droga. A alguien con problemas mentales no detectados, ¿sí? Que esto, y entonces las sustancias, alcohol y otras drogas, se toman médicamente. Es una automedicación, como todas las automedicaciones equivocadas, pero es una automedicación. ¿Por qué? Porque las angustias, las ansiedades que tienen el alcohólico y
y otras personas se le quitan a través de la ingesta de la sustancia, momentáneamente. Claro. Aunque como no está resuelto el problema, crece mayormente. Sí, yo quiero señalar la importancia, aunque no soy psiquiatra y por lo tanto no receto medicamentos, quiero resaltar las bases biológicas de esta enfermedad, y entonces sí puede ser los fármacos los que ayuden mucho a este tipo de enfermedades. Hablo de las enfermedades mentales. Sí, ¿por qué? Porque si no se cura esta ansiedad o esta angustia que tiene el adicto en general, no va a poder ser tratado. ¿Sí? Encontramos entre esto que de la población, de la población general, encontramos que alrededor del 10-12% de la población son vulnerables a las sustancias. ¿Qué quiero decir como vulnerabilidad? Hay personas que toman en una fiesta y no son alcohólicas, no son vulnerables a esa sustancia. Y hay otras personas que sí son vulnerables a estas sustancias. La medida prohibicionista sería, si no hay sustancias, no hay enfermedad. Claro. ¿Sí? Pero la vulnerabilidad ahí quedaría. Claro. ¿Sí? Y a lo mejor socialmente sería peor, porque un adicto a cualquier cosa, alcohol, a cocaína, a marihuana, puede llegar a una violencia extrema si no consume, mientras que si consume no va a tener esa impulsividad. Puede llegar con la mano golpeada, con el ojo morado, etcétera, etcétera, porque trae esta impulsividad a flor de piel, no la puede guardar. ¿Sí? A ver, déjame entender. Entonces, la ingesta alcohólica, en el caso del alcoholismo, o la aplicación de la sustancia en otro tipo de droga, es un síntoma de una enfermedad mental, angustia, pánico, miedos, comentaba la vez pasada. Entonces, una persona que presenta este cuadro, que presenta esta ansiedad, esta angustia, ese miedo inexplicable, tiende a solucionarlo a través de la ingesta alcohólica o de la aplicación de otras sustancias tóxicas. No es un síntoma, es el resultado del síntoma. Es decir, el síntoma es la propia enfermedad, la angustia, etcétera, etcétera. Y el consumo es la respuesta equivocada que el adicto da. Es lo que tú decías, la automedicación. O sea, yo me siento con una ansiedad tremenda, tengo problemas, no sé, económicos, sentimentales, entonces empiezo a sentir soledad, empiezo a sentir angustia y me automedico. Me dirijo a la cantina de la casa, me sirvo un coñaquito y digo, con esto voy a estar tranquilo. Y en un principio sí logro tranquilizar esa ansiedad, esa angustia, pero con el tiempo me voy haciendo más adicto. Si la ansiedad y la angustia es tan grande que provoca esto, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que si la ansiedad o la angustia sigue estando, me eché la copa del coñac, en el momento me tranquilicé, claro, pero si no he resuelto psicológicamente este problema, voy a regresar, vuelve a haber ansiedad, me vuelvo a echar la copa, mi cuerpo ya hace tolerancia a esa copa, tengo que aumentar la dosis y entonces me empiezo a ser dependiente de la sustancia. Y ahí empieza la adicción. Entonces, estoy hablando en esto en un cerebro normal. En un cerebro vulnerable a este tipo de cosas provoca mayor ansiedad. ¿Sí? Es decir, no es nada más el que me echo la copa, ya hay una ansiedad creada. En el alcohol, en los alcohólicos, el 80% de los alcohólicos sufren de depresión. La depresión te la curas con alcohol, porque empieza una ensoñación y empiezas a creer que ya que es posible todo lo que sueñas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y como en todas las depresiones,
hay depresiones internas y externas. Las depresiones internas, es decir, por causas biológicas, se llaman endógenas, ¿sí? Tu cerebro la produce sin haber motivo, ¿sí? La depresión externa es la pérdida de un ser querido, la pérdida de una situación económica, etcétera, etcétera. Un trabajo. Sí, mientras que la depresión sea exógena, causada por el medio, por el entorno. Esas copas que me echo pasan cuando pasa la depresión, no hay problema, pero si esta depresión es profunda y voy a estar recurriendo a esto, voy a crear tolerancia y voy a caer en la adicción del alcohol. O de otra droga. O de otra droga. Lo importante de ver, volviendo a las familias, que estábamos hablando el otro día, es, en las familias dicen, es que este muchacho no entiende, ¿sí? O sea, ya le dijimos que no se drogue, etcétera, etcétera, que no se pelee, que no sea agresivo, etcétera, etcétera. Sí, bien, pero no entiende, ¿sí? Bueno, no es un problema de entendimiento, es un problema que su cerebro está produciendo ciertas sustancias que le vuelven a la impulsabilidad o a la agresividad, y que él sabe que esa se la calma a través de la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tendríamos que ver, traer a la persona, platicar con ella, llevarla a un especialista para que detecte si es un problema de angustia, si es un problema depresivo, si es una depresión exógena, como decías, si es exógena, si está bien exógena, que viene del exterior, o si es algo interno. Endógena. Sí, endógena, porque si no, no le sirve de nada meterse a un programa, cuando salga, va a volver a lo mismo, porque no se ha enfocado al problema psicológico profundo. A ver, una de las causas, veamos varias situaciones. Hay muchas gentes que las llevan a este tipo de casas de recuperación, no son clínicas. Casas de recuperación. Casas de recuperación, anexos, etcétera, etcétera. Algunos son bien tratados, otros son maltratados, o sea, ahí es como la lotería, a ver cómo me fue en la suerte, porque si me fue bien, me calmo. Y sin embargo, como no eran cerebros tan vulnerables, cuando salen, pues se siguen echando su toque de vez en cuando, se siguen echando sus chelas de vez en cuando, etcétera, etcétera, y no pasa nada. No son cerebros tan vulnerables, sin embargo, los cerebros vulnerables hacen lo mismo y terminan tirados, ¿sí? O sea, y aquí dicen, ¿por qué a fulano sí le funcionó llevársela light y Perengano no? Ah, es que fulano es muy inteligente. No es un problema de inteligencia, es un problema de bioquímica cerebral, fundamentalmente. Y es estarle rascando no sé qué al tigre para que haga las cosas mal, ¿no? El problema fundamental en esas casas es que la gente que va ahí no va por voluntad. Hablábamos del programa de Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos en los grupos tradicionales son muy cuidadosos en que la decisión depende del enfermo, ¿sí? O sea, se habla del caso personal, a mí me pasó esto y esto y esto, buscando que haya reflejo, que haya una similitud en el caso, pero para que decida esa persona por sí sola. O sea que es un acto volitivo. Y entonces, yo tengo un problema, sé que si me acerco a un grupo de autoayuda y que si me integro y que si llevo el programa, voy a ir resolviendo mi problema. Pero eso ya es una situación volitiva, es una situación de convencimiento. Si a mí me lleva mi hermano, mi esposa, lo que sea, a estas, ¿cómo le dijiste? Centros de recuperación. Casas de recuperación. Casas de recuperación. Y ni siquiera me piden mi autorización, sino que un día engañado, como me han comentado, me meten a un carro, me llevan, firman y que tengo que estar ahí 3 meses internado. Yo no hice un acto volitivo, yo no quiero recuperarme, a lo mejor yo me siento bien así. Es una situación que ellos determinaron y que a mí, entonces pongo un rechazo, yo no quiero. Eso es por un lado. Por otro lado, si yo tengo un problema mental fuerte, aunque me esté ahí los 3 meses o el año, porque hay lugares donde los tienen internados hasta 1 año, yo saliendo de ese lugar, como no hay un convencimiento,
pues vuelvo a lo mismo. Y estamos hablando aquí nada más de un problema de conducta personal. Si hablamos de un problema bioquímico, ¿qué pasa cuando la carencia de las sustancias? Es curioso que las drogas, que llamamos drogas generalmente, estoy hablando de la morfina y sus derivados, heroína, estoy hablando de la cocaína, estoy hablando del alcohol y estoy hablando de la marihuana fundamentalmente, porque aquí sí habría que hacer una diferencia en dos tipos de drogas. Estas 5 drogas que tienen un alto poder adictivo son sustancias que el cerebro también produce, ¿sí? Lo más estudiado en ese caso, curiosamente, es la marihuana, no otra droga. No las demás drogas, están estudiadas, pero no tanto. Situaciones del placer que me da el comer, produce endocannabinoides, es decir, produce sustancias que tiene la misma marihuana, activo de la marihuana, la produce el propio cerebro. Produce el cerebro. Lo mismo para las relaciones sexuales, el placer que da las relaciones sexuales son un chorro de endocannabinoides. Entonces el mismo placer que produce esas relaciones, te la produce la marihuana. Entonces está padre fumar marihuana, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Sí? El problema es que entra al cerebro un chorro de cannabinoides, tengo más placer inclusive que el sexual porque entran de golpe y desaparecen también de golpe, ¿sí? Entonces me viene el bajón y como quiero seguir sintiendo placer porque tengo un mecanismo de placer, en las ratitas que le hacen esto, le ponen a la ratita, hay un experimento ya tradicional, que de un lado toma marihuana y del otro lado toma comida, ¿sí? Y si aprieta el botón de acá le sale la marihuana y si aprieta el botón de acá le sale comida. Y la ratita deja de comer y se la pasa apretando la marihuana, ¿sí? Todo el tiempo, hasta que se muere, obviamente, ¿sí? Es decir, la compulsión en ella no puede dejarla. No somos ratitas, es decir, no estoy comparando al ser humano con las ratitas. Pero sí el mecanismo cerebral. Pero el mecanismo cerebral es el mismo, ¿sí? Y ahí se va generando mayor tolerancia. Es decir, si la sustancia, el alcohol, la nicotina, y podemos hablar aparte, ya no vino nuestro compañero Eduardo, que sabe de tabaquismo, pero la marihuana, el alcohol y las sustancias que toma un alcohólico crónico ya, ¿sí? Se lo das, en su primera ingesta lo matas. A ver si no te entendí. Sí, la nicotina que se mete un fumador tradicional, que se fuma 50 cigarros al día, se la das en la primera ingesta del alcohol, lo matas con esa cantidad de nicotina. Es decir, el cuerpo se empieza a habituar a la dosis y al veneno, porque es veneno, ¿sí? Dejé el tabaquismo aparte porque es cierto y está demostrado que el tabaquismo nos permite mayor atención, o sea, la nicotina agiliza nuestros receptores de sustancias que nos permiten atención y nos permiten tranquilidad y nos permiten mayor inteligencia, estar más despiertos, ¿sí? Lo malo, o sea, entonces vamos a fumar para ser más inteligentes, más atentos, etcétera, etcétera. Lo malo es que ya el mismo tabaquismo nos atrofió esas funciones y necesita de la sustancia para echarse a andar. O sea que ya quitó la situación natural del propio cerebro. A ver, para hacer un resumen, nos estás diciendo que el propio cerebro secreta un tipo de sustancias endocannabinoides. La endorfina es endomorfina. Lo que produce placer. Uh-huh. Entonces mi propio cerebro, cuando yo como y me gusta lo que comí y me da ese placer, ese bienestar, esa satisfacción, está secretando esa sustancia, endocannabinoides. Ok. Cuando tengo capacidad así de mucha energía, mucha vitalidad,
me está produciendo morfina. El propio cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo la necesidad de sentir ese placer y que mi cerebro o no da lo suficiente o quiero más? Entonces recurro a lo externo. Entonces me tomo, no sé, me fumo un cigarro de marihuana o me tomo una copa para que empiece otra vez a sentir ese placer, esa tranquilidad, esa habilidad, ¿no? En un principio. Pero ya cuando llevo 3 copas, pues en lugar de sentirme bien, empiezo a sentirme mareado. Y ya con la quinta, sexta, pues ya estoy diciendo incoherencias, tengo una incoordinación motriz, ya tengo verborrea, y si me tomo otras 5 o 6, llega el desplome. Entonces ahí el cerebro está demandando más sustancia. ¿Y la voluntad dónde queda? Ahorita nos metemos con la voluntad. Si para decir incoherencias no necesitas beber. No, ya no lo dicen. Se pueden decir barbaridades sin alcohol, ¿no? O sea, entonces para eso no sirve mucho. El problema aquí primero es que se empieza a hacer tolerancia. Es decir, el chavo que va a una fiesta, a lo mejor con 2 copas, el chavo de 15 años, con 2 copas se pone hasta atrás, y fue la gran borrachera de su vida y fueron 2 copas, ¿no? Vuelve a la semana o a los 15 días a hacer el experimento y a lo mejor se la pasa en 2 o 3 experimentos con 2 copas y le pasa lo mismo, pero empieza a generar tolerancia y entonces ya van a estar 3, 4 y va aumentando la cantidad, ¿sí? Para sentir el mismo placer, ¿sí? Nuestro cerebro está constituido de 20,000 partes, pero hablemos de 2 partes fundamentalmente. El sistema de motivación-recompensa, ¿sí? Que es uno, que es el que ataca fundamentalmente la droga, y el sistema que nos produce miedo o temor, que está compuesto por las amígdalas y el hipotálamo. ¿Sí? Cuando yo veo un perro rabioso ladrando mi guagua, el hipotálamo empieza a segregar toda una serie de sustancias químicas, adrenalina fundamentalmente, que hace ponerme alerta y querer huir, ¿sí? Y hasta que no respondo a esa situación, no deja de secretar. Pero esas son las glándulas suprarrenales. Son las amígdalas son estas glándulas suprarrenales, ¿sí? Estos 2 sistemas están conectados a la corteza cerebral prefrontal, que es la que decide qué acción hacer o cómo hacerla, ¿sí? La voluntad está sustentada fundamentalmente en la motivación, ¿sí? Estoy motivado en hacer una cosa y tengo la voluntad de hacerla, y está motivada en saber que haciendo esa cosa no siento miedo, ¿sí? Es decir, hay estudiantes que hacen la tarea, volviendo a las familias, porque está motivado el chavo, porque va a aprender o porque va a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, y está muy motivado. Y por eso se habla mucho en la educación moderna de la motivación. La educación antigua no había motivación, había al hipotálamo se le golpeaba, como quien dice, para que aprendiera. Si no haces la tarea va a haber golpes. Y entonces ya se crea un reflejo condicionado a ese sujeto, que si no hace la tarea va a haber golpes y va a sentir ese miedo y no quiere sentir ese miedo. La voluntad está sostenida entonces por estos 2 factores: el miedo a no hacer las cosas y la motivación, ¿sí? Si la droga ataca a estos 2, desconecta el hipotálamo, ¿sí? El alcohol, tú te das cuenta cómo va desconectando todo este tránsito que dijiste. La primera copa me hizo sentir bien, la segunda sacó la verborrea, hasta el desplome. Voy perdiendo la capacidad de voluntad, me la está desconectando, ¿sí? Entonces no es un problema de voluntad el poder controlar la droga, ¿sí? Puedo crear, el cerebro es muy plástico y las drogas ya le crearon mecanismos directos de respuesta en donde ya no pasan por la corteza prefrontal, sino van directo al impulso, ¿sí?
una de las características de las personas vulnerables es ser impulsivo, ¿sí? El ser impulsivo nos lleva, por ejemplo, a la cleptomanía. Yo deseo tanto una cosa, pues me la robo, ¿sí? Y mi impulso, el deseo es tan grande que hace que surja el impulso y que no lo pueda controlar a pesar de saber que moralmente o que puedo tener un castigo, ¿sí? A mí no me gusta que me vean feo y agredo. Viene la agresividad más allá, ¿sí? No me estoy metiendo con nadie. Es una de las partes básicas de esto. Y aquí hay dos formas: o hago otro camino, que es el de la sustancia, para no llegar a sentir eso, ¿sí? O aprendo a controlar esos impulsos, ¿sí? Y si mi cerebro es normal, mi plasticidad se me va a llevar a a controlarlo. Si hay otra carencia en el cerebro, como una enfermedad mental, ¿sí? No va a haber quien lo produzca. Yo tuve un caso de una persona que tenía principios de epilepsia, no se le notaba, ¿sí? Sin embargo, cuando le detectar, esta persona llevaba 20 años de su vida sin poder dejar de beber. Él, con toda la voluntad del mundo, yendo a grupos, yendo a terapias, yendo a todo, y no dejaba de beber. De repente le detecta un neurólogo el problema de la epilepsia, que le creaba mucha angustia. Él todavía no tenía ataques epilépticos, pero tenía toda la angustia que genera el ataque epiléptico, que es el principio del ataque epiléptico, y con el alcohol se quitaba esa angustia. Sí, cuando le detectaron eso, le dieron un chochito para la epilepsia y dejó de beber completamente. O sea que la ingesta alcohólica era consecuencia de un problema epiléptico. Entonces tendríamos mucho que ver aquí a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos que tengan un problema de adicción, pues acudir con los profesionales, acudir para ver si no es un problema orgánico. La próxima vez nos metemos más, hay un rechazo a lo psicológico en todas partes. ¿Por qué voy con el psicólogo? ¿Por qué voy con el psiquiatra? Pues no estoy loco. Sí, ese es el problema. Y entonces hay que ver cómo tratar esto y cómo hacer una educación diferente. Perfecto, pues amigas, amigos, les agradecemos su atención y nos comprometemos a que la próxima sesión hablemos sobre lo que nos estás diciendo, toda la sintomatología que puede tener una persona que pueda manifestar un problema orgánico y que sea la causa de su adicción. Hasta la próxima, muchas gracias.